Bien, son las 4:05, vamos a reanudar la sesión. Corresponden los alegatos finales de la defensa de Ruiz Lozada y Alfaro Barreto y del tercero civil NISA Corporation. Gracias, señor magistrado. Rafael Vigo Cabrera, defensa técnica de los señores Moisés Martín Alfaro Barreto, Edwin Ruiz Lozada y de la empresa NISA Corporation. Vamos a proceder a dar nuestros alegatos de clausura al señor magistrado. Señor magistrado, la imputación del Ministerio Público versó sobre dos delitos: colusión y negociación incompatible. Ya hemos escuchado en la mañana que el señor fiscal se desistió del delito de negociación y quedamos solamente con colusión. En base a ello, señor magistrado, voy a hacer mis alegatos de clausura solamente sobre el delito de colusión. Pues bien, ¿cuál es la imputación del Ministerio Público contra el señor Moisés Martín Alfaro? La imputación obra a fojas 15 de la acusación y dice que el señor Moisés Martín Alfaro, en su condición de representante legal de la empresa NISA Corporation, haber concertado en todo el proceso de la licitación pública 01-2011, en todo el proceso de licitación. Y contra mi patrocinado Edwin Ruiz Lozada, igual dice haber concertado en todo el proceso de licitación pública. No dice una parte, sino dice en todo el proceso. Pues bien, en la mañana hemos escuchado al representante del Ministerio Público señalar que en su teoría ellos se quedaban en las bases integradas. Es decir, ya no hablarían sobre el estudio de mercado, que es propio del proceso de selección, tampoco de la aprobación del expediente de contratación, tampoco de la designación del comité especial, tampoco de la aprobación de bases, de consultas u observaciones, sino simplemente nos quedamos en esta etapa de bases integradas. Pues bien, ¿y por qué parte de este punto el señor fiscal su acusación? Porque en las bases integradas que se cuelgan en el CAC aparece como autor, de acuerdo a las bases, unas siglas E. Ruiz. Entonces, el fiscal, en base a estas siglas E. Ruiz, arma su teoría y concluye que E. Ruiz es el señor Edwin Ruiz Lozada, que es un trabajador de nuestra empresa. Pero, ¿qué ha señalado en sus alegatos de clausura? Dice que no tiene una pericia que refuerce o que mantenga esta teoría de él, sino que él por las máximas de la experiencia, concluye de que ese archivo le pertenece al trabajador. Y insiste, ¿no?, durante todo el juicio, de que el usuario de Ruiz habría colgado en el CAC estas bases integradas. Y esta imputación, señor magistrado, se cae sola, porque ya el mismo OCE, ya en una carta enviada al Ministerio Público, que es la carta, el oficio 255-2013, que corre a fojas 313 al 316, señala que el IP de donde se colgó es un IP tanto y que estos habrían sido colgados por que no existiría ningún usuario E. Ruiz, ¿no? Entonces, en resumen, el señor E. Ruiz nunca tuvo un nombre de usuario y nunca pudo colgar bases. Luego nos ha señalado que los documentos se colgaron desde un IP ajeno a la municipalidad y de que este IP correspondería a un tercero. Pero aquí hay que notar lo siguiente, señor magistrado, que bajo la teoría de fiscal, que nuestra empresa había empezado a participar en estas bases integradas el 14 de marzo, tenemos dos actos previos al 14 de marzo,
que es la absolución de consultas del 25 de febrero y la absolución de observaciones del 9 de marzo, que también fueron colgadas de este IP, de este señor, de este tercero. Este señor Víctor Odriana ha concurrido a esta audiencia y él ha señalado que él no vive frente a la municipalidad, como lo ha señalado en la mañana el Ministerio Público. Señaló en su declaración que su casa está lejos de la municipalidad y no tiene cómo explicar de qué forma aparecería su IP al momento de colgarse estos documentos en el CEACE. No sabe, y dice además que tampoco conoce a ninguno de los integrantes, pero el fiscal en la mañana nos ha dicho de que sí los conoce a los señores Ruiz y al señor Moisés Martín Alfaro, así nomás. Pero en sus declaraciones y al momento que vino a declarar dijo que no conocía a nadie. Entonces, ahí el señor fiscal en la mañana ha dado datos falsos que van a tener que ser revisados por su despacho, ¿no? Porque no se puede venir a mentir a un juicio oral, señor magistrado. Se supone que las partes tenemos que tomar nota de todo lo que va sucediendo en las audiencias y estas tenemos que hacerlo saber en el momento de nuestros alegatos de clausura. Pues bien, el señor Víctor Odriana en ningún momento dijo que vivía frente a la municipalidad y tampoco en ningún momento dijo que conocía a los miembros del comité o a los representantes de empresa. Por lo tanto, esos datos que dio en la mañana el señor fiscal no tienen ningún asidero. Señor magistrado, todo accionar tiene un móvil. Si uno realiza una acción, tiene que tener una razón, ¿no? Y lo que el señor fiscal no ha podido explicar hasta este momento, ya de los alegatos de clausura, es cuál habría sido el móvil para que la empresa NISA, a través de sus representantes, elaboren las bases estandarizadas. No se ha dicho, pues, cuál es ese ingrediente que se introdujo en las bases integradas para que mi representada pueda verse beneficiada con estas buenas PRO. Se ha visto a lo largo del juicio oral que mi representada venía prestándole servicio a la municipalidad de Carmen de la Legua. No tiene ninguna sanción ni de parte del OCE ni de parte de ningún organismo que lo inhabilite. Por lo tanto, es una empresa que pacta con el Estado bajo los alcances del artículo 62 de la Constitución. Pacta válidamente. Y se ha señalado que en el periodo en que se realizaron las bases integradas, hubieron comunicaciones entre mis patrocinados y funcionarios de la municipalidad. Pero lo que no se dice, y lo que no se ha dicho, señor magistrado, es que el mismo Ministerio Público adjunta dentro de sus medios de prueba los contratos complementarios de la licitación pública 01-2010. Resulta que el 10 de enero de 2011 se celebró un contrato complementario para la soya enriquecida y el 11 de enero del 2011 un contrato complementario para la leche. Era un servicio que veníamos prestando y por lo tanto, si era un servicio que se prestaba, tenía que haber lógicamente comunicación con los funcionarios responsables del programa. Y es ahí donde aparece la directora de la municipalidad como gerente del área responsable y con el subgerente. Entonces, a eso se refieren las llamadas. Más aún, cuando hay que tener en cuenta también que estamos en una nueva gestión. Entre enero, febrero y marzo, que se realizan las llamadas, hubo el cambio de gestión de nuevo alcalde, de nuevos funcionarios. Nuestra empresa tenía facturas pendientes y tenía una serie de cosas que ver con la entidad. Y por eso es que es frecuente las llamadas. Pero aquí quieren decir, o quieren tergiversar la verdad, diciendo que como hubo llamadas, entonces hubo concertación. Entonces, señores, realmente eso es una imputación bastante subjetiva. Si querían una justificación,
el mismo fiscal ha presentado los contratos que justifican una relación contractual entre mi representada y la municipalidad. Con respecto al daño económico, señor magistrado, el precio que la municipalidad sacó a licitación por el sachet de leche fue de 1.983, un sol con 98.3 centavos más. Y nuestra propuesta económica fue de 1.98. Es decir, nuestra propuesta económica estuvo por debajo de lo que la municipalidad licitó. La municipalidad, el precio total licitado fue de 433.902 para el caso de la leche. Y nuestro precio ofertado fue de 431.057, menor al que la municipalidad sacó a licitación. Pero, ¿qué dice el informe contable, la pericia contable? Dice, como lo hemos escuchado en la mañana, para empezar, no ha tenido una conclusión, no señala el daño, pero señala que ha hecho unas comparaciones, ha hecho un cotejo, ha bajado información del SEACE y lo ha comparado con las distintas municipalidades para establecer algunas diferencias. Y realmente, señor, eso deja mucho que desear, porque los informes periciales pues tienen que determinar si hay sobrecostos. Primero tiene que establecerse cuál es el costo y a partir de ahí establecer cuál es el además. Pero en este caso no se ha establecido cuál es el costo base. Entonces, tomar como referencias otras municipalidades sin tener en cuenta las características que pueda tener cada municipalidad, realmente no es una buena referencia, señor magistrado, porque todas las municipalidades, para empezar, no compran la misma cantidad. Todas las municipalidades no están a la misma distancia que la empresa, ¿no? Entre la empresa y las municipalidades. Todas las municipalidades no compran por el mismo periodo. Algunas compran mensual, quincenal, semanal. Todas las municipalidades no tienen un solo punto de llegada. Hay unas que tienen 2, 3, 4, 5 puntos de entrega. Entonces, coger simplemente un valor referencial de una municipalidad y compararlo con otro, eso no tiene ningún asidero, señor magistrado. Y además, que la propia ley de contrataciones señala cómo es que debe de establecerse los precios. Entonces, en cuanto a los informes periciales sobre costos, son informes que no son insuficientes y que para este caso, señor magistrado, no tendría ningún valor. Y en cuanto a los informes periciales de la policía, a la policía se le ha preguntado, no en una, sino hasta en 4 veces, si en estos discos duros que se le incautó a la empresa Lisa, existían rastros de la licitación 01-2011. ¿Y qué ha dicho la policía? En todos los informes, que no se han hallado en ningún momento el rastros de la licitación pública 01-2011. Lo que se ha encontrado es ahí un usuario de Ruiz, pero dentro de ese usuario no hay los documentos de esta licitación 01-2011. Entonces, llegar a una conclusión de que porque en el SEACE, en el portal del SEACE, aparezca como autor un E. Ruiz, de partir de ese punto para establecer una responsabilidad es bastante lejano, señor magistrado. Además, debemos de tener en cuenta la directiva 02-2010 del OCE, que regula sobre las bases estandarizadas. Aquí, señor magistrado, las bases para las licitaciones públicas, como el caso de los insumos para el programa de vaso de leche, son bases estandarizadas. Son bases que si no respetan este estándar establecido, simple y sencillamente son nulas. Y eso lo dice el artículo 6.2. Dice, artículo 6.2 de esta directiva 02-2010.
Dice, las bases estandarizadas que forman parte de la presente directiva son de obligatoria utilización por parte de las entidades en los procesos de selección que convoquen, estando prohibido modificar la sección general bajo causal de nulidad del proceso de selección. Entonces, señor magistrado, estamos ya en una etapa de alegatos finales, estamos ya próximos a llegar a la etapa de sentencia, y debería acá el Ministerio Público establecer ya la certeza. No estamos aquí pues en una etapa de presunciones, sino ya estamos en una etapa de certeza. ¿Cuál es la certeza que lleva al fiscal a determinar de que ese Ruiz que figura en la página del SEACE correspondan al señor Edwin Ruiz Lozada? Ninguna. Cuando vino el perito de la policía y se le preguntó si él como especialista podía determinar si el Ruiz que aparece en esa base le corresponde al señor Edwin Ruiz Lozada, ¿qué dijo? Dijo que no fue parte del objeto de la pericia. El objeto de la pericia fue única y exclusivamente buscar los rastros de esta licitación 01-2011 de la Municipalidad de Carmen de la Legua. Entonces, señor magistrado, no habiendo el Ministerio Público acreditado que mis representantes pues hayan tenido alguna vinculación con estos hechos que se nos imputa, nosotros solicitamos la absolución tanto de la pena como de la reparación civil. Muchas gracias. Bien, antes de que culmine, una consulta. Sí. ¿Por qué se representa en las máquinas o computadoras que fueron materia de pericia? ¿Por qué tendría bases integradas de otros concursos? Muy sencillo, señor magistrado. Nuestra empresa, NISA, postula a los diferentes distritos. Entonces, para elaborar nuestras propuestas técnicas y económicas, tenemos que bajar las bases. Si no, ¿de qué manera postulamos? Bases integradas me refiero. No, nosotros, lo que pasa es que hay bases y hay bases integradas. Las bases integradas son cuando hay observaciones en las bases. Sí lo sé. ¿Por qué lo tendría? ¿Por qué lo tendría? Porque con esas trabajamos. Si nosotros tenemos bases integradas en nuestra computadora que no han sido halladas... ¿Qué trabajan con ello? Las propuestas. Tenemos que hacer propuestas. En las ¿Las bases... propuestas integran el archivo de bases integradas? No, lo que pasa es que en la base integrada, por ejemplo, están los formatos, las declaraciones juradas. ¿Por qué en las computadoras registradas, más allá que aparezcan las bases integradas, aparecen archivos modificados de bases integradas? Si bajamos unas bases y lo copiamos en nuestras computadoras y sobre eso sacamos las declaraciones juradas, se modifican. Nosotros en cada proceso que tenemos que presentar las declaraciones juradas. Declaraciones juradas, por ejemplo, de postor, de experiencia, de no tener incompatibilidad, de no tener familiares. Entonces se van chancando y se van trabajando sobre esas bases. Por eso que no tenemos una, tenemos varias máquinas y el departamento de logística es la que se encarga de eso, de postular y de presentar estas bases, estas propuestas. ¿Y por qué hay una excepción con lo de este concurso entonces? Porque de repente las bases de este concurso que hemos postulado no están en esa máquina, pudieron haber estado en otra máquina. Se nos han decomisado dos y tenemos... ¿Informaron ustedes dónde descargaron las bases de este concurso? No, nunca se nos preguntó. Bien, gracias. Ok. Corresponde la defensa material de los acusados. La señora Flores Medina. Facilite el micrófono. Aquí está acá, ¿no? Que está aquí adelante. Bien, señora Flores. Dígame. Concretamente, en su defensa. Bien. ¿Tiene algo que quisiera que tenga en cuenta al momento de resolver?
No, yo estoy de acuerdo con lo que ha manifestado mi abogado y lo que yo ya he declarado anteriormente en mi defensa. Bien. El señor Bernabé Fortunato Tenorio Parco. Mi patrocinado aún se encuentra con tu más, señor juez. El motivo por señor... cual se presenta. Sí, gracias. El señor Cera Rojas. Disculpe, señor juez. Efectivamente, estoy de acuerdo con las palabras vertidas por mi abogado defensor. Y asimismo, solamente para recalcar tal vez que el señor fiscal ha mencionado que efectivamente se ha descargado a través de un IP, más no ha identificado con qué clave se ha colgado esas bases o esas bases integradas y todo el procedimiento que se ha realizado en el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones. Asimismo, también indica que E-Ruiz es el nombre de un archivo, más no es una clave ni un usuario de acceso al SEACE. Eso sería todo, señor juez. Gracias. El señor José Ernesto de la Torre Céspedes. Gracias, señor juez. Me allano lo que he puesto mi abogado defensor en todo el tema y también en los autos que están escritos. No tiene nada que decir. No, señor juez. Señor Edwin Ruiz Lozada. Señor juez, también me allano a lo expresado por mi defensa técnica y, como dije al inicio del juicio, me considero inocente. El señor Moisés Martín Alfaro Barreto. Sí. Señor juez, para mencionarle que mi defensa hecha, estoy de acuerdo. Asimismo, para indicarle que la empresa que represento, durante sus largos años de trabajo, nunca hemos tenido problemas de esta índole. Y también decirle que estamos llanos a poder absolver cualquier duda o consulta que se pueda ver más adelante. Por tales motivos, me considero que deberían declararme inocente. Gracias. Bien, gracias. Voy a declarar cerrado el debate. Voy a proceder a la deliberación correspondiente. La sentencia será emitida este 8 de marzo a las 10 de la mañana. Sí, 10 de la mañana. Entonces son las 4:30, doy por culminada esta sesión para su continuación en la fecha indicada, sea por notificado en este acto del sujeto procesal. Señor magistrado, antes de dar por concluida la presente audiencia, solicitaría una constancia de asistencia para mi patrocinado Edwin Ruiz Lozada, porque por motivo de trabajo, le han pedido que presente una justificación para su ausencia. Bien, deberá coordinar con el especialista de audiencias. Muchas gracias.